Hoy en Saber Vivir, mitos y realidad sobre la crema solar. ¿Hay que ponérsela media hora antes de exponernos al sol para que nos proteja realmente? Si la piel ya está bronceada, ¿podemos utilizar un factor de protección más bajo? Nos visita la boticaria Marian García para hablarnos de remedios caseros para las quemaduras. ¿Es la espuma de afeitar una buena forma de aliviar los síntomas? Y si nos pica una medusa, ¿sabes cómo actuar? ¿A qué debe su mala fama el aceite de palma? ¿En qué alimentos está presente? ¿Qué riesgos tiene para la salud? Lo abordamos con uno de los mejores cardiólogos de nuestro país, el doctor José Luis Zamorano. Déjate cuidar en la próxima media hora en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. En solo una semana, 3 personas han fallecido en Galicia tras haber recibido una o varias picaduras de avispa. La última víctima ha sido un hombre orensano de 65 años, alérgico al veneno del insecto. Su mujer le inyectó inmediatamente adrenalina, pero el organismo del hombre no reaccionó. Ana, buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que sabemos que ya ha tenido alguna reacción alérgica antes, más de una, y posiblemente al ser esta la tercera o más de esas reacciones alérgicas, el organismo, bueno, pues ha reaccionado de una manera mucho más virulenta y a pesar de que su mujer le inyectó la adrenalina, bueno, pues el organismo del hombre no reaccionó correctamente y al final terminó muriendo. Es importante destacar que la adrenalina única y exclusivamente la tienen que tener en cuenta las personas alérgicas, o sea, no tenemos que llevar adrenalina en el bolso por si nos pica una avispa, solo si somos alérgicos. Importante aclararlo. Son las 12 de la mañana y 2 minutos, las 11:02 en Canarias. Vamos a profundizar en este asunto. Nos atiende en directo la doctora Carmen Vidal, que es jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Muy buenos días. A la vista de los acontecimientos, nos estamos preguntando si ha evolucionado el veneno de las avispas o es que ahora son más beligerantes. Hola, buenos días. Bueno, no sabemos si ha evolucionado porque obviamente esto no lo hemos estudiado, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que ahora hay muchas avispas en Galicia. Tenemos una especie invasora que es la Vespa velutina y las otras avispas que ya estaban pues siguen también picando a la gente. Doctora, pero nos preguntamos si es el mismo veneno o es igual de peligroso el de una avispa autóctona que el de una avispa asiática. Bueno, los dos venenos son bastante parecidos, sin embargo hemos de decir que no sabemos exactamente cómo es, en qué se puede diferenciar el veneno de la Vespa velutina del de la Vespula germánica, que es la avispa autóctona que estáis comentando, ¿no? Nosotros precisamente estamos haciendo un estudio para tratar de comprobar qué diferencias existen. Son bastante parecidos y por lo tanto hoy por hoy a los pacientes que son alérgicos a estas avispas velutinas les estamos inyectando como vacuna el veneno de la avispa común, vamos a llamarle, ¿no? Doctora, decía usted que en Galicia últimamente hay muchas avispas, pero ¿qué está pasando? Porque los 3 últimos casos mortales han sido ahí. ¿Es casualidad? ¿Están más beligerantes, como le preguntaba al principio? Bueno, no, las avispas en general y estas también no son de por sí beligerantes. Lo que ocurre es que estamos hablando de gente que ha ido al campo a desbrozar campos y que las ha atacado, ¿no? Directamente, mientras que las estaba desbrozando, ¿no? Tocaron los nidos y las avispas se defienden. ¿Y cómo lo hacen? Pues picando a la gente, ¿no? De hecho, lo peor que se puede hacer cuando alguien está cerca de unas avispas es hacer aspavientos, porque las avispas lo consideran como una agresión y picarán a la gente. Entonces, esta es la razón. Y el por qué, bueno, hay mucho medio rural, entonces es la época del desbrozamiento y es la época en la que además pues crecen y hay más proliferación de avispas, ¿no? Esta es la razón, ¿no? Fundamental. Pero Carmen, escucha, en Galicia recibís en torno a 1000 llamadas durante el año por picaduras de avispa. Y claro, son 3 los que han fallecido. La pregunta es, ¿en toda la población debería hacerse algún test de alergia a ver si es sensible, si es alérgico o no? ¿O te parece desproporcionado? No.
No, no es que sea desproporcionado, es que no es útil en absoluto. El problema es que, primero, no se nace alérgico y por lo tanto no es que haya ni una determinación que nosotros podamos hacer y que pueda decir este sí, este no, va a tener un problema con la avispa. Es necesario que la avispa haya picado previamente. Entonces, el paciente ha sido picado, esa picadura es la que va a desencadenar que se produzca una determinada sustancia en el organismo que se llama IgE, sería específica frente a ese veneno, y cuando luego le vuelve a picar es cuando aparece la reacción. Claro, entonces tú me puedes decir, bueno, pues midamos esa IgE. Sí, y yo la puedo medir, pero no, la presencia de IgE no va a definitivamente asegurar que va a haber una reacción. Lo que sí es cierto es que el 60% de las personas a las que ya les ha picado y han tenido una reacción grave van a repetir esa reacción o incluso una reacción peor. Y por lo tanto, ese es el objetivo de los pacientes a los que hay que estudiar. No a la población en general, no tendría ningún sentido. Época de desbrozamiento, de ocio también al aire libre. Ojalá no tengamos que hablar de más muertes por picadura de avispa. Doctora Carmen Vidal, muchísimas gracias por su atención. Gracias a vosotros. Bueno, como decía la doctora, las avispas, las abejas, tenemos que tener miedo a aquellas personas que son alérgicas. También hay otro factor, por ejemplo, ahora en verano, que es el sol, que es muy necesario para la vida, pero que, por ejemplo, personas que sean de piel muy clara, pues también tienen que tener mucha precaución, más que aquellas que tienen la piel oscura. Los daneses en concreto son, bueno, pues personas que les encanta España, y desde el gobierno de Dinamarca nos piden una cosa a los españoles. Distinguidos ciudadanos de España, Dinamarca necesita su ayuda. El fuerte sol daña nuestra delicada piel y cada día muere un danés de cáncer a la piel. Decenas de miles de daneses viajamos desde el frío y oscuro norte a sus bellísimas playas y nos asamos al sol. Recuérdenos que nos pongamos a la sombra, un sombrero y protector solar. En nombre del pueblo danés, nuestro más sincero agradecimiento. Hablamos de sol, pero no solo vale fijarse en las temperaturas, también hay que hacerlo en el índice de radiación ultravioleta. Hoy está casi al máximo, fíjese, en cifras de 10 en la mitad sur de España y en Canarias que llega al 11, así que hay riesgo extremo de quemaduras. En la Universidad de Málaga, un grupo de expertos dermatólogos han investigado el efecto de los protectores solares contra estos rayos ultravioleta, derribando un mito. Vamos a saludar en directo ya a Pepe Aguilera, que es biólogo e investigador de la Universidad de Málaga. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, ¿se acabó lo de aplicarse la crema media hora antes, atendiendo a la investigación, al resultado de esta investigación? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, porque a partir de los estudios que hemos desarrollado aquí en el laboratorio, pues en 5 minutillos ya es suficiente para que la crema esté estable en la piel y podamos disfrutar con toda la seguridad de la exposición solar. En 5 minutos la piel ya está protegida. ¿Y cómo han llegado a esta conclusión? ¿En qué ha consistido este estudio? Bueno, pues nos basamos primero que a la velocidad que se desarrollan las nuevas fórmulas fotoprotectoras, y pensando en que es un mito o una realidad que se viene hablando desde hace ya muchísimos años, pues quisimos comprobar si en verdad un producto necesita media hora para ser estable en la piel y hacer su función de fotoprotección. Y lo que pensábamos es lo que hemos concluido, que desde el minuto cero, nada más que te lo aplicas en la piel, los filtros están ya en su sitio, al aplicártelo de forma homogénea, en condiciones, y los filtros lo tienes en su colocado exactamente ahí, y lo único que hicimos de dejarlos ver en distintos grados, en tiempos diferentes de exposición, durante varios minutos, pues cuando ya la fórmula quedaba estable en la piel, para que a partir de ese momento ya nunca variara su potencial absorción. Es decir, la crema absorbe desde el minuto cero, desde el inicio, pero a partir de los 5 minutos el comportamiento ya es estable hasta todo el tiempo que sea
necesario tener la crema puesta. Es curioso cómo vamos redescubriendo las costumbres que tenemos desde hace años. Marían García, buenos días. Nuestra boticaria García, ¿qué opinión te merece este descubrimiento? Bueno, pues me parece fantástico. Tenéis que actualizaros en farmacia ahora. Me parece fantástico y hemos vuelto un poco a lo de antes, ¿no? Al principio pensábamos que se podía, ¿no? Lo hacían las abuelas, luego nosotros dijimos, no, la media hora que han dicho los científicos, y es una buena noticia que el tiempo de eficacia se acorte, ¿no? El tiempo de empezar a ser efectivo. Ahora, no hay que agobiarse y decir, ahora hay que hacerlo solo 5 minutos antes. Bueno, quien quiera hacerlo en su casa media hora antes, que yo que tengo 2 niños pequeños de 6 y 7, en cuanto llegan a la playa salen corriendo, pues bueno, tampoco pasa nada. Lo que hay que saber es que, bueno, esa media hora ya empieza a correr y que a las 2 horas hay que reponerlo. Así que tenemos esas 2 opciones para los prisillas y para los que vayamos de antes. Y la organización no está de más, sobre todo cuando hay una infraestructura tipo niños. Bueno, en el mismo equipo de investigación de la Universidad de Málaga, la estaban viendo ustedes en pantalla, trabaja la doctora María Victoria de Gálvez, es dermatóloga y miembro de la Academia Española de Dermatología. Muy buenos días, hemos hablado de cantidad, calidad de los protectores. ¿Dónde estaría entonces la protección si no está en el tiempo previo de ponerse la crema? ¿Hay que ponerse mucha, poca? ¿Cómo hay que protegerse realmente? Hola, buenos días. Pues sí, lo que hemos visto que básicamente la importancia no está en cuánto tiempo antes te las tienes que poner, porque sabemos que el fotoprotector desde el inicio ya protege, no es necesario ni siquiera que interaccione con la piel, pero sí que es fundamental aplicársela de forma generosa, porque nos aplicamos como una cuarta parte de lo que tendríamos que hacer. Si un 100 mililitros, por ejemplo, tendría que durar 3-4 días y eso no se hace, entonces hay que hacerlo de forma generosa y en zonas donde algunas veces se nos puede pasar. Por ejemplo, vemos muchas quemaduras en pabellones auriculares, en el dorso de los pies. Si se van a pasar días en la playa, no hay que olvidar esos sitios, a lo mejor los pliegues. Y bueno, tenéis mucho cuidado porque incluso personas de aspecto de piel bronceada se tienen que proteger también. Doctora de Gálvez, ¿y los días nublados nos ponemos menos? Claro, Sí. por ahorrar, ¿no? ¿No hace falta ponerse tanto o eso también hay que protegerse igualmente aunque esté despejado? Hay que protegerse porque además la tendencia es que como está nublado, la radiación infrarroja, que es la que nos da calor, se filtra por las nubes en mucha cantidad. Entonces estamos más fresquitos y parece que no nos quemamos. Y sin embargo sí, que el 90% de la radiación ultravioleta, que es la más energética y la que más nos puede hacer daño, pasa. Entonces tenemos que tener cuidado, mucho cuidado los días con nubes. Pues muchísimas gracias a ambos por su atención, a la doctora María Victoria de Gálvez, a Pepe Aguilera, muchísimas gracias a todos y a los investigadores de la Universidad de Málaga por estas recomendaciones. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, pues ya hemos oído una vez más las recomendaciones antes de ponernos al sol, pero es que no las aprendemos. Y hay algunos que llegan o llegamos tarde, no nos hemos protegido. ¿Y qué pasa? Vienen los after sun, los que nos ponemos detrás. Y a veces lo que nos ponemos detrás, una vez que nos hemos quemado, incluso es peor. El paño de vinagre me sacaba toda la calor de la espalda. Se empapaba el paño en vinagre y se ponía por la espalda. Si te quemabas mucho, se veía como incluso el humito. De aceite. Le echas un poquito de vinagre, un poquito de una hoja de laurel, un poquito de tomillo y luego te lo das. Aloe vera. No pones al sol. Aloe vera, natural. Yo en casa tengo alguna maceta de aloe vera y bueno, pues siempre que te quemas das un poquito. Mi tía se echaba crema de zanahoria o algo así. Con barro creo también, tierra con agua y aplicar, sin más. El yogur natural, haces como una pasta y eso se va absorbiendo la quemadura y, hombre, después mejor que vayas al médico. Los remedios que nos han sugerido nuestros amigos y nuestras amigas, remedios caseros, realmente funcionan, son eficaces. Digo yo que eso del yogur, la gente, ¿por qué no se lo come y deja ya de ponérselo por el cuerpo o de metérselo por sitios extraños? Qué manía con el yogur, con lo bueno que es para comerlo. Ni yogur, ni emplastos de barro, como decían por ahí, ni tomate, ni vinagre, que lo comentábamos el otro día, Ana y yo. Los remedios caseros pueden ser, en este caso, peor que la enfermedad, nunca mejor dicho, porque pueden ser agresivos y para eso tenemos otro tipo de productos, los aftersun, los aloe vera, mucho más adecuados. Marían, pero es verdad que muchas veces vamos a la playa o a la piscina, nos echamos protector y de repente dices,
pero si me he quemado aquí un arroz, tengo un trozo que me he quemado y yo me he echado crema en todo, y muchas veces es por el tipo de protector que elegimos, la forma de aplicación. Claro, es que con ese tipo de protectores hacemos lo que una amiga mía, Cristina Mitre, llama el abanico locomía. ¿Sabes cómo es eso? Que sale mucho, ¿no? No, el abanico locomía es... así, haces el graffiti. Sí. Y claro, ¿qué pasa? Yo ayer estuve en Alicante y hacía un viento, y en Alicante tú haces así, fish, y el viento hace ¡fum! Y entra el abanico. Y me proteges a mí. Y te protejo al de al lado, pero realmente hay que utilizar... De nuevo la onomatopeya, por favor. Muy bien. Hacemos un gif. No se os olvida. O sea, que es mejor las cremas que el spray para Sobre ti. todo en días de viento. Decía la doctora que nos tienen que durar 100 mililitros entre 3 y 4 días. ¿Os acordamos, Macarena, de las reglas de los 2 deditos? Por supuesto. Los 2 deditos de crema y así sí que no te quemas. Perfecto. ¿vale? Mejor en crema que no en spray si hace viento. Y Eso hay es. personas que dicen, pero si yo llego a la playa, me coloco debajo de mi sombrilla y no me muevo, no hace falta que me eche protección porque no me da el sol. ¡Ay, qué equivocados están!, ¿verdad? Claro, es que las sombrillas, ¿qué pasa con las sombrillas? Pues que los rayos atraviesan también el sol. Y luego hay otro problema, y es que la arena refleja. La arena refleja hasta un 20-25% de agua, por tanto, o sea, del sol. radiación. Igual que el agua refleja, la arena también refleja. Así que debajo de la sombrilla, pero estas que se llaman iglú que venden ahora, que cierran hasta abajo, pues sería más recomendable. Lo que pasa es que te recueces un poquito ahí dentro. Marian, tú has abierto esta que es blanca, que esto además es como muy japonés. Sí, que te queda divina, ¿eh? Se puede utilizar, sobre todo para ir por la calle y que no nos dé el sol. Y al ser blanca es verdad que parece que repele el calor. Pero también dicen que si esa sombrilla o el paraguas es negro, el negro nos va a proteger más frente a la radiación porque va a dejar pasar, como tú bien dices, menos la radiación solar. O sea, que tampoco pasa nada porque vayamos... No somos supersticiosos en absoluto. No, aquí desde luego. Habéis visto que no. En cualquier caso, el color, aunque puede influir más o menos en la reflexión, este tipo de fibras tiene todavía unos agujeritos que hacen que pueda pasar el sol. Por tanto, aunque estemos debajo de la sombrilla, no nos exime de utilizar el fotoprotector. Perfecto. Siempre. Bueno, yo sigo en lo mío. Nos hemos quemado. Hemos tomado todas las precauciones, pero nos hemos quemado. Están los After Sun, las cremas que están para después del sol. ¿Estas son las que tú realmente recomiendas fuera de los remedios caseros que hemos visto en el vídeo? Sí, porque realmente hay una diferencia con el body milk normal de toda la vida, y es que llevan más agentes que son regeneradores para la piel y además refrescantes, porque lo que nos hace falta también es un poco sensación de confort, ¿no? Un poco de fresquito. Y este tipo de After Sun pues llevan mentol, llevan eucalipto a veces, y eso pues es muy agradecido para pasar mejor la noche. Vale, o sea que no solo hay que hidratar, sino además hay que regenerar. Aprovechamos tu presencia, Marian, para acercarnos a la nueva normativa de prevención de anisakis, pero antes vamos a saber un poco más acerca de este parásito y de dónde se aloja. Este parásito vive dentro de muchos pescados y también en mariscos como el calamar, el pulpo o la sepia. Las larvas de anisakis sobreviven 50 días en el pescado conservado a 2 grados centígrados, 2 horas a 20 grados bajo cero y solo 2 minutos si la temperatura desciende a menos 60 grados, la máxima ultracongelación. Cualquier persona puede tener alergia al anisakis, por eso hay que tener especial precaución al tomar pescado crudo y procurar cocinarlo a más de 60 grados, que es la temperatura que mata al anisakis. Desde el Ministerio de Sanidad se recomienda comprar el pescado limpio y sin vísceras. La legislación vigente europea y española prohíbe poner a la venta los productos de la pesca que tengan anisakis claramente visible, algo que deben saber todos los consumidores. Marian, según la nueva normativa, ¿cuántos días hay que congelar el pescado y a qué temperatura? Bueno, pues hasta ahora estábamos en un día 24 horas a menos de 20 grados. Y bueno, pues desde hace unos meses, y ahora es cuando ha salido a la prensa y lo tenemos muy presente, 5 días. Se aumenta a 5 días. Pasamos de 1 a 5. Multiplicar por 5 y está bien. ¿Por qué? Realmente con 24 horas a menos de 20 grados matamos al bicho, lo destruimos. Pero el problema es que en las neveras caseras a veces pues no lo hacemos igual de bien que en la industria, no tenemos arcones profesionales, entonces 5 días en congeladores de 3 o 4 estrellas, que son los que tenemos todos en casa. Claro, sobre todo si vamos a tomar ese pescado crudo, porque tenemos aquí uno de los pescados que generalmente comemos crudos, que están riquísimos, que son los boquerones. ¡Oh, qué rico! Claro, los boquerones los podemos hacer en vinagre, que realmente simplemente es poner el boquerón crudo a macerar en ese vinagre, o los podemos hacer fritos. De las dos opciones, si los vamos a hacer fritos, en principio no los tendríamos por qué congelar, pero si los vamos a hacer en vinagre, siempre. Igual que en hostelería les exigen, en casa también. También. Conversación de pescadería de la semana pasada que estaba yo viendo los boquerones. Y una señora le decía, pero el vinagre mata a los anisakis.
No. El vinagre no mata los anisakis. Hace falta congelarlos esos 5 días. Si, como dice Ana, lo vamos a hacer en una fritura, si alcanza más de 60 grados en 1 minuto, bueno, pues con esta fritura ya no sería necesario. No hace falta. Marian, y con respecto a los peces que son de piscifactoría o de río, o las almejas, ¿ahí también tenemos que tener cuidado con el anisakis? Pues mira, tenemos aquí una trucha, lo que son pescados de piscifactoría de agua dulce, no hay problema. Si son de agua salada, el riesgo ya no es cero. Pero estas truchas de piscifactoría, sin ningún problema tampoco. Y las almejitas que tenemos aquí, lo que tienen son un sistema de filtración, las almejas. Y entonces ni las almejas, ni los mejillones, ni los berberechos, todo lo que lleva su cascarita, al final llevan un sistema de filtración que impide que el bicho esté en el estadio en el que es infeccioso. Así que tranquilos con esto. Qué criaturas más listas. Marian García, querida, muchísimas gracias. Feliz verano y gracias por tu pedagogía y por tu simpatía, por supuesto. Muchas gracias. Siempre. Hasta luego. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que no, por tener miedo al anisakis, vamos a dejar de consumir pescado, sobre todo pescado azul, que es muy saludable, entre otras cosas, por la gran cantidad de grasa que tiene, que es grasa saludable. Porque muchas veces nos creemos que la grasa animal, tenemos que tener cuidado con ella. Muchas veces tenemos que tener cuidado con la grasa vegetal, en concreto con el aceite de palma. Es uno de los ingredientes con peor fama de los últimos tiempos y, sin embargo, el que más se utiliza en todo el mundo. Nos referimos al aceite de palma. Extraído del fruto de una palmera africana, está presente en multitud de productos de la industria alimentaria. Su mala fama se debe a que tiene un alto contenido en grasa saturada. Concretamente, la mitad de su grasa es saturada, lo que se asocia a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Encontramos aceite de palma fundamentalmente en bollería, galletas, precocinados, aperitivos y cremas para untar. Sus características organolépticas lo hacen ideal para que los productos duren más tiempo y tengan buen sabor. No es el aceite más saludable, pero tampoco conviene obsesionarse. Para que sea realmente perjudicial, hay que consumirlo en grandes cantidades. Hoy en Saber Vivir nos acompaña uno de los grandes especialistas que tenemos en el país del corazón. Es el doctor José Luis Zamorano. Muy buenos días. Hola, encantado. Bienvenido, catedrático de cardiología y jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Se lo voy a preguntar directamente. ¿La grasa de palma es tan mala para las arterias y para el corazón como dicen? Bueno, lo que realmente es malo es el colesterol malo, que llamamos que es el colesterol LDL. Eso es lo que tenemos que saber y eso es lo que todo el mundo tendría que saber, cuánto circula de ese colesterol malo, LDL, en nuestra sangre. ¿Pero eso viene de la grasa de palma? Eso viene de muchos alimentos, no solo de la grasa de palma. Muchos alimentos, y lo que tenemos que ver es colesterol total y colesterol malo. Hablamos de una grasa saturada que puede obstruir las arterias, ¿no? Podemos tenerlas afectadas y, sin embargo, no tener ningún síntoma de ningún tipo, ¿verdad? Por supuesto, es decir, el problema es el corazón tiene como 3 cañerías principales que lo abrazan, que son las arterias coronarias. Y estas arterias llevan el oxígeno, la comida al propio corazón, que late 100.000 veces al día, expulsa 7.000 litros de sangre al día. Si las arterias se obstruyen, y se obstruyen por esta grasa que está en la pared, puede producir angina y, si se tapan, un infarto. Lo que pasa es que tenemos que identificar al paciente que puede no tener síntomas antes de que se obstruyan. Hablábamos, José Luis, del aceite de palma y vemos los alimentos que nos pueden introducir exceso de aceite de palma, por las patatas fritas, bueno, pues la pizza, los helados, la grasa de los helados, pueden tener aceite de palma. Pero ojo, que también tenemos otra cosa que a lo mejor no es aceite de palma, pero son las grasas saturadas que aparecen ahí en los elementos de la barbacoa, el choricito, la panceta, y esto, como decía, es todo grasa que suma sobre las arterias. Claro, esto no quiere decir que no podamos comer ahora en verano una patata frita. No ese es el mensaje. El mensaje es yo qué LDL tengo en sangre. Todo el mundo tendría que saber qué LDL, colesterol malo, es el que circula. Y luego restringir o hacer una dieta equilibrada y restringir ciertos alimentos si lo tengo alto. De hecho, fíjate que hasta hace poco lo que más dábamos importancia era al HDL. Nos fijamos en lo positivo. El HDL es muy importante tenerlo alto porque te protege. Parece que el mensaje que nos das ahora es que el LDL, que es el malo, ¿por debajo de qué cifras consideráis que debe mantenerse? Sí, bueno, yo siempre recuerdo LDL, el capicúa, el que es el de las letras capicúas, ese es el malo. Qué buena regla. Subir el colesterol bueno sin tocar nada el malo, eso no es beneficioso. Lo mejor que puede hacer un paciente es
bajar el malo y subir el bueno. Pero si no toco el malo no es beneficioso. ¿Cuánto tengo que tener? Pues los pacientes de muy alto riesgo, es decir, si he tenido angina de pecho, antecedentes familiares muy importantes, mi padre se murió con un infarto a 50 años, mi abuelo tuvo un ictus, la historia familiar influye. Si he tenido un evento cardiovascular previo, tengo que tener un LDL menor de 70 miligramos por decilitro. Ese es el número. A pesar de que muchas personas han sufrido un infarto, siguen sin tomar conciencia y siguen consumiendo grasas y, por lo tanto, sigue subiendo su colesterol. El colesterol elevado es uno de los factores de riesgo que más influyen a la hora de padecer un infarto de miocardio. Sin embargo, menos de la mitad de los pacientes que ha sufrido un ataque al corazón tiene sus cifras controladas. Algo preocupante si se tiene en cuenta que las probabilidades de sufrir un segundo infarto aumentan en más de un 50% si no se controlan los niveles de colesterol, sobre todo del malo. En los pacientes con un riesgo cardiovascular elevado, este colesterol malo, el LDL, debe ser inferior a 70 miligramos. El 80% de las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir llevando un estilo de vida saludable. Sin embargo, en España continúan siendo la primera causa de muerte. En nuestra mano está modificar estas cifras cuidando lo más grande que tenemos, la salud. Bueno, por tanto, es muy importante no quitar las grasas del todo de la alimentación, porque claro, las grasas son muy necesarias, lo que pasa es que hay que saberlas elegir. Por tanto, vamos a dar opciones saludables para este verano. Aunque de vez en cuando hagamos una barbacoa y pongamos lo que estábamos viendo encima de la mesa, que si la panceta, que si el chorizo, eso tiene que ser de manera puntual. Pero lo que tiene que predominar en nuestro verano es esto que tengo aquí, ensaladas verdes, donde, como veis, hay aceitunas, que son muy buena fuente de grasa y además saludable. Hay nueces, que son frutos secos, pero también tienen ácidos grasos insaturados. Y esto que tenemos aquí es aguacate. El aguacate es un vegetal con mucha grasa, pero mucha grasa saludable. Por tanto, aquí tenemos todos los ingredientes de esta ensalada. Gazpacho, ¿quién no se toma un buen gazpacho en verano? Que es muy fresquito, que sobre todo tiene vegetales y aunque le echemos un poquito de aceite de oliva, no hay ningún problema. Y las sardinas, si vamos a hacer una barbacoa, prefiero que sea con sardinas, que es pescado azul y saludable, ¿verdad, José Luis? Sin duda es así. No, de hecho, aquí lo que más me ha llamado la atención de lo que decías son ese potencial de gente que está bajo riesgo y no lo sabe. Por ejemplo, no sabemos muchas veces qué es lo que come, pero sabemos que fuma. O sabemos que toma exceso de alcohol. Esto es una agresión al endotelio y hace que los balances de ese colesterol bueno o colesterol malo se alteren en sentido negativo. Totalmente. Yo creo que hay que recordar bien los factores de riesgo, que es el colesterol LDL, si fumo, si tengo sobrepeso, si soy sedentario, si tengo hipertensión o realmente no olvidemos la diabetes, que la diabetes también tenemos que tenerla controlada porque es un gran factor de riesgo cardiovascular. Cuanto más factores, cuanto más papeletas tienes, más te toca. Y el deporte aquí es esencial también para controlar ese sobrepeso y controlar precisamente el flujo del colesterol. Pero no hace falta un deporte de competición, si es que nos valdría con caminar 30 minutos diarios a ritmo de paseo, no ver escaparates, a ritmo de paseo. Caminar 30 minutos al día y mantener bajo vigilancia el LDL. Esto ya no se me olvida. Doctor, muchísimas gracias. Doctor José Luis Zamorano, gracias. Encantado. Por haberse acercado al programa. Bueno, nos vamos a ir con una planta sagrada, un remedio natural que le va a venir muy bien este verano para hacer la digestión. Después, amigas y conocidas, nos encontramos mañana aquí en Televisión Española. En la antigüedad, el hinojo era considerado una planta sagrada. A día de hoy, los expertos siguen alabando sus ventajas nutricionales. Existen dos tipos de hinojo, el silvestre y el dulce o de Florencia. El silvestre aromatiza, mientras que el hinojo dulce añade un sabor anisado. Dos alternativas para darle aroma y sabor a todo tipo de platos, crudos, servidos, braseados o a la plancha. Pero no solo se usa en la cocina, también se emplea el hinojo en tratamientos de cosmética. Dicen que es un buen aliado para adelgazar, que favorece un vientre plano e incluso que ayuda a combatir la celulitis. Veamos si es cierto.